A Mike Villafaña lo define la pasión como consultor. Y se necesita. A mí, lo que me caracteriza y lo que me impulsa a dedicarme a esto es la pasión que yo siento. La emoción de poder enfrentarte todos los días. Es una lucha de 60 o 90, dependiendo los términos legales de la elección en turno, en donde no hay un solo día que tú puedas decir estoy relajado, estoy tranquilo. Son, insisto, 90 días de presión constante. Y es de cómo sí y no de cómo no. De eso se tratan las campañas. Siempre encontrar una solución. Siempre encontrar una solución. Cuando yo hablo con los candidatos, lo primero que intento conocer de ellos es qué tanto interés tienen en alcanzar el objetivo. Porque la verdad es que cuando tú participas en una campaña política, y más quien es el candidato, no tienes una idea la cantidad de emociones y la presión que puede llegar a sentir. Se necesita tener pasión y estar convencido de lo que se quiere para, insisto, hacer una campaña exitosa. Ahora estamos padeciendo cada vez más elecciones muy cerradas, con diferencias mínimas en prácticamente todos los municipios de la región. Y esto nos habla de que cada vez más la gente cuestiona, la gente se involucra y de alguna manera esto hace que los candidatos o los proyectos políticos se atoren y les cueste más trabajo llegar, ¿no? Me tocó participar hace 2 elecciones en Tonaya. Víctor era el candidato en Tonaya. Muy complejo, un escenario verdaderamente complejo. Y debo de decirlo, no logramos el objetivo con Víctor. Sin embargo, se nos quedó ahí el tema de, tenemos que, ¿no? Trabajé en Tonaya con Víctor, no logramos el objetivo. Se volvió a intentar porque el grupo que había impulsado a Víctor decidió volverlo a intentar. En esta ocasión con otro candidato, hicimos ajustes, trabajamos mucho tiempo. La verdad es que ellos, pues, le echaron muchísimas ganas. Las condiciones políticas también cambiaron y eso lo tenemos que decir también. Cambió el contexto político en el municipio y eso favoreció que en este caso Juan Esteban lograra el objetivo. Pero para que tengas una magnitud del mérito del equipo y de lo que se logró ahí, iniciamos la campaña de Juan Esteban prácticamente 30 puntos abajo de su contendiente. 30 puntos abajo. O sea, estamos hablando de un mundo de diferencia. Y eso fue un año antes de la elección, exactamente un año antes de la elección. El primer estudio que hicimos, Juan Esteban estaba 30 puntos abajo. Entonces empezamos paulatinamente, con una estrategia muy clara, muy definida, hasta llegar al año siguiente a ganar la elección. Las campañas son multifactoriales. Las campañas se ganan en función de que todos los involucrados estén alineados en un mismo objetivo común. Cuando hablo de involucrados, no solo hablo de la gente que hace campaña de manera directa. No estoy hablando solo de la estructura principal del candidato, ni solo del candidato. Hay una cosa, un concepto que se llaman stakeholders, que son tus grupos de interés. Cuando tú involucras a tus stakeholders, cuando tú haces match con ellos, ellos se convierten también en activos de tu campaña. Esto quiere decir, oye, pues fíjate que yo a través de mi vida me relacioné todo el tiempo porque a mí me gusta jugar fútbol y tengo muchísimos amigos en las ligas municipales de fútbol. Ese grupo es un círculo, es un grupo de interés que yo he trabajado durante un tiempo. Y entonces cuando yo me involucro en un proyecto y logro hacer match con ellos y logro empatizar y decirles, oigan, pues ya me conocen del fútbol, ya ven que yo siempre pongo para la cópera y yo cuando se trata del uniforme y siempre he estado ahí al pendiente. Eso
verdaderamente sí le abona a tu proyecto. Todas las campañas, sin excepción, tienen 3 etapas o 3 grandes etapas. Hay autores que las subdividen cada una de ellas, pero la primera etapa indispensable es la etapa de posicionamiento. Esa es donde todo mundo salimos a decir quién soy, quién es el candidato, ¿no? Y entonces el insumo más valioso que tiene una campaña se llama tiempo, porque es el único insumo que no puedes reponer. Una playera, una calcomanía, una lona, incluso, lo digo con mucho respeto, un candidato, pero el tiempo no. El tiempo es, insisto, el activo más importante que tiene una campaña. No se puede reponer. Voy a ver si lo puedo explicar de esta manera. El dinero determina el éxito de una campaña, no necesariamente para ganar, pero sí para perder. Esto es, el hecho de que tú tengas recurso económico no garantiza que vas a ganar la elección, pero el hecho de que no tengas recurso económico sí garantiza que tengas más probabilidades de perder. En la mayoría de elecciones en México, la gente vota en función de sentimientos. Y cuando uno entiende eso, pues te das cuenta que de repente hay estrategias muy fuera de lugar. Nos concentramos en eslogan raros a veces, ¿no? Y todo al final radica en la panza y en el corazón de la gente. Es, ¿el candidato me cae bien? No me cae bien. Ahí ya tienes 70-80% de tu voto asegurado. Hay 2 cosas que impulsan a los candidatos a ser candidatos. Una es esta parte del ego, de sentirse querido, observado, y la otra es el interés legítimo de hacer cambios en su comunidad. Y eso se ve, se huele, se palpa cuando tú platicas con un candidato. Cuando realmente tiene el deseo de contribuir o cuando va porque le gusta los reflectores, que lo apapachen, que lo adulen. Y bueno, yo tiendo a ser muy firme y muy serio y muy objetivo cuando alguien me busca para pedir mis servicios, ¿no? Y es en ese sentido, yo procuro hablar con esta claridad. Un candidato se hace. Nadie nace siendo candidato, nadie nace destinado a ser presidente municipal o líder. Hay habilidades con las que se nacen, aptitudes con las que se nacen. Sin embargo, todos somos susceptibles de desarrollar habilidades y mejorar aptitudes, todos sin excepción. Lo que sí define a un político de carrera, a un político profesional, es su trayectoria de vida, la construcción de su reputación. Ojo aquí, cuando uno habla de reputación, de repente las palabras las escuchamos tanto, no sé si les pasa que le vamos perdiendo el impacto que puede llegar a tener una palabra, ¿no? Reputación implica cuidar desde muy temprana edad tu actuar, cómo eres, cómo te relacionas, quién eres en tu comunidad. Eso, de alguna manera, es un activo que vas construyendo, que le vas abonando. Es como un depósito. Y tú le vas depositando acciones, relaciones que van creando una imagen pública. Eso sí se crea con el tiempo. Tampoco se nace con eso. Esa reputación tú la construyes. Que un buen candidato es aquel que tiene o que desarrolló a través de su historia de vida una buena reputación. Porque eso le facilita mucho las cosas. Hay otras, insisto, habilidades y aptitudes que se pueden mejorar o adquirir. Y entonces, me parece que la respuesta sería, no se nace siendo candidato. Tampoco se nace siendo líder. Cuando hablamos de que es un líder nato, no es que sea un líder nato, es que le ha estado abonando a su banco de reputación. Así funciona. Las encuestas no ganan elecciones. Para desmitificar. Las encuestas no ganan elecciones.
Las encuestas son herramientas que te permiten generar estrategia y optimizar recursos. En este sentido, es vital, no solo importante, es vital. De entrada, yo te diría, yo me resistiría a tomar un proyecto en el que un candidato no está dispuesto a invertir, porque esa sí es una inversión, en la utilización de este tipo de herramientas. Hablo específicamente de estudios de opinión, encuestas y focus group o cualquier herramienta que nos permita conocer lo que piensa y lo que siente la gente. Es indispensable. Hay candidatos que quieren medir al principio y quieren medir hasta el final. Si tú haces esto, pierdes de alguna manera prácticamente el 80% de tu tiempo, vas a ciegas, sin saber qué. Y si tú mides muy tarde, ya no vas a tener capacidad de reaccionar para ganar una elección. Yo te puedo decir, Carmen, que ha habido elecciones en donde medimos una semana antes y esa medición es factor para el triunfo o la derrota. Por ejemplo, la elección de la que hicimos referencia, la de Chava, fue una elección en la que 5 o 10 días antes, más o menos, medimos, y de venir con una tendencia hacia arriba, se estanca la campaña y su competidor más cercano genera un empate. Con el margen de error, que regularmente en las encuestas es de más o menos 5 puntos, prácticamente teníamos un empate. Esto, evidentemente, es información que cuando la conoces en tiempo, te permite hacer un giro de 180 grados y modificar el esquema que tú ya venías planeando para los cierres. Entonces, ahí hubo trabajo intenso de ciertas concesiones y amarres, como dicen en el argot, amarres políticos que se tuvieron que hacer de último momento, cambios en la logística de la organización de la campaña que se tuvieron que tomar, insisto, en el último momento a raíz de estos resultados. Y como este ejemplo, te puedo poner en otros municipios. Y entonces, en ese sentido, en esa campaña en particular, pues yo pensaría, yo le atribuyo el triunfo a, insisto, varios factores, ¿no? Una, es una candidatura bastante compleja de lograr de manera inicial, porque lo había intentado ya 2 veces en procesos internos, no pudo, o sea, más bien no se dieron las condiciones en el partido en el que estaba, se viene un partido distinto y esto lo victimiza. Sin embargo, yo recuerdo que hubo momentos críticos en esa campaña en los que la verdad tuvo oponentes bastante fuertes, bastante serios, y que además iba en contra de un partido con una estructura bastante consolidada, bastante sólida. Y sin embargo, este rompimiento que hubo al interior del partido favoreció de alguna manera el proyecto, sin quitarle mérito a las habilidades y a esta reputación que había construido este candidato en particular en ese momento de la elección. Evidentemente también el equipo aportó, hizo su parte, la gente que se comprometió con él, y estos stakeholders, estos grupos de interés que también se fueron sumando a este proyecto. Motivos, cada uno tuvo los suyos, pero eso hace que al final la suma de todos esos elementos termine en un triunfo, ¿no? Es mi propósito como consultor que pueda de alguna manera aportar mi granito de arena para hacer que los candidatos y los equipos profesionalicen la actividad, la dignifiquen, porque evidentemente el ejercicio político está bastante evaluado, ¿no? En todas las evaluaciones a nivel nacional que se hacen, los políticos son los peor calificados. Y me parece que la política como tal es un ejercicio noble. Nos ha permitido como sociedad crecer y desarrollarnos. Yo no concibo a la sociedad civilizada sin hacer política. Es materialmente imposible, no hay manera. Y entonces mi aportación en este caso, mi granito de arena, radica en eso, en actuar con ética y en formar y sembrar la idea de que hay que dignificar el ejercicio de la política.
y que cuando un candidato se meta a ser candidato, esté consciente que no se trata de glamour, que no se trata de salir en las fotografías. En esto hay muchas diferencias, ¿no? Hay consultores, yo de repente he escuchado gente que se dedica a esto mismo y que dice, yo nunca he perdido una elección, y se jactan de eso, ¿no? Y pues sí, obviamente, habrá quien nunca haya perdido una elección, pero porque también deciden no tomar proyectos que de entrada sabemos que son complicados. El chiste no es tomar ese tipo de proyectos. Todos sabemos, y nos ha tocado alguna elección en donde desde el principio sabemos quién va a ganar, ¿no? Lo interesante de hacer consultoría política es tomar proyectos en donde tú de antemano sabes que es complejo llegar a la victoria, ¿no? Eso es hacer un ejercicio real de consultoría, el tomar ese tipo de retos, ¿no?